último antes de partir, todavía están acá en construcción, justo en los laboratorios de abajo, así que si sienten ahí taladrando, espero que sea momentáneamente, es por eso, están trabajando acá. Ya, jóvenes investigadores. Un profe a mí me decía que en el doctorado uno no les tiene que decir alumnos, porque cuando uno le dice alumno, uno se comporta como alumno. Entonces hay que meterse en la cabeza de que uno es, en esta etapa, un investigador en formación, no un alumno per se. Entonces vamos a hablar primero de procesos de desactivación, recordando los procesos clásicos de desactivación de los estados excitados, y de ahí nos vamos a enfocar en desactivaciones bimoleculares. Entonces, imaginémonos que tenemos un estado excitado, que acá en el diagrama que yo saqué de este libro se le llama A, puede ser cualquier molécula, y está en un estado excitado que lo simbolizamos con un asterisco. Ese estado excitado puede ser singlete o triplete, como ustedes vieron anteriormente. Las vías de desactivación de ese estado excitado, si estuviera solo, son las clásicas: emisión de calor, desactivación no radiativa, que aquí específicamente le llamamos conversión interna. También después, más adelante, vamos a repasar esos procesos. Tenemos también los procesos radiativos, con emisión de luz, que en el caso de que sea un singlete va a corresponder a fluorescencia, y en el caso de que sea un triplete va a corresponder a fosforescencia. ¿Ya? También eso lo vamos a repasar en la siguiente clase, la próxima semana. Un poquito más de detalle. Y también tenemos en muchos casos la formación de productos. En este caso un producto cualquiera P. Por ejemplo, esto podría ser la fotodegradación, el fotobleaching, la fotodescomposición, fotooxidación, fotoreducción, etcétera, de mi molécula en estado oxidado. ¿Ya? Dando paso a un producto. Eso es cuando está la molécula sola. Nosotros siempre tenemos al menos esos tres procesos. Pero si yo tengo otra molécula, que en este caso es B, puedo tener, además de estos tres, que son los clásicos, puedo tener un proceso de desactivación, que en este caso ya sería bimolecular. Todo el resto de los procesos son unimoleculares. Y a eso es lo que le llamamos frecuentemente como quenching o apagamiento o desactivación. Ahí con Germán siempre hablamos de, no le gusta mucho la palabra quenching, ¿no? Y en general a muchos profes no lo encuentran tan correcto que uno hable de quenching, siendo que uno debería usar el término apagamiento o desactivación del estado excitado. ¿Ya? Pero se van a encontrar muy frecuentemente que uno le dice el quenching, ¿ya? Sobre todo en los papers va a decir el quenching. Ahora, esos procesos, ese proceso de desactivación o apagamiento, uno le dice apagamiento cuando esa interacción bimolecular lleva a la disminución en la emisión del estado excitado. Por ejemplo, lo típico es fluorescencia. Si disminuye la emisión de fluorescencia, nosotros vamos a decir que estamos apagando la fluorescencia. Pero no siempre los estados excitados son emisores. Por lo tanto, una forma más general de hablar es la desactivación. Entonces ahí hay una pequeña diferencia entre apagamiento y desactivación, pero generalmente se utilizan igual como sinónimos. ¿Ya? Ese proceso bimolecular va a tener una nueva constante, aparte de las tres, ¿cierto?, que corresponden a estos procesos: no radiativo, radiativo y formación de productos, y le vamos a llamar KQ. Y Q viene precisamente de quenching. Ahora, si nosotros llevamos esto a ecuaciones, podemos subdividir esto, que son procesos de apagamiento, podemos subdividirlo entre la desactivación intramolecular de la molécula sola y la desactivación intermolecular. Y cada una de ellas tiene sus ecuaciones que corresponden a las leyes de velocidad. Entonces, si nos vamos al proceso intramolecular, la velocidad a la cual desaparece el estado excitado con respecto al tiempo es igual a la concentración del estado excitado multiplicado por las constantes
de velocidad de cada uno de estos procesos, que en este caso serían K radiativa, K productos y K no radiativa. Obviamente no todos los sistemas van a tener siempre estas tres, a lo mejor no hay formación de productos y solo tenemos constante radiativa y no radiativa, ¿ya? Entonces eliminaríamos esta Kp de esta ecuación. Siempre depende de su sistema, así que ustedes tienen que conocer muy bien su sistema, si es que emite o no emite, si es que se desactiva radiativamente o no, y si es que forma productos o no. Pero digamos que en general tenemos los tres, ¿ya? Entonces van a aparecer los tres en la ecuación. Bueno, como es unimolecular, depende de la concentración del estado excitado de A en este caso. En el caso de la desactivación intermolecular, cuando ya nuestro estado excitado interactúa con la molécula B, vamos a tener una ecuación de segundo orden, donde la constante es Kq, multiplicada por la concentración del estado excitado, y por la concentración de nuestro apagador, que es B. En muchas ecuaciones, esto también va a aparecer como Q, como quencher. Así que es muy frecuente ver ahí en las ecuaciones Q. O aparece la molécula propiamente tal, por ejemplo el oxígeno. Aparecería ahí la concentración de oxígeno. En este caso, como tenemos todos estos tipos de desactivaciones, entonces la desactivación total es la suma de las leyes de velocidad, y por lo tanto tenemos Kr más Kp más K no radiativa más Kq por la concentración del apagador B multiplicado por el estado excitado. Siempre es importante que ustedes se acuerden, esto a veces se olvida cuando uno trabaja con las ecuaciones, es importante que se acuerden que como esto es de segundo orden, ¿cierto? Kq va multiplicada también por la concentración de B o del apagador. Es un proceso que depende de la concentración de esa molécula, así que no se olviden de ponerla ahí en las ecuaciones. Bueno, ¿para qué usamos esto? En realidad esta ecuación directamente no la vamos a usar mucho, sino que vamos a usar un cociente entre distintas velocidades de desactivación. ¿Ya? Y para eso, en vez de trabajar con velocidades, nos sirve mucho trabajar con los tiempos de vida del estado excitado. No sé si tenían clara la definición de tiempo de vida, la tienen que haber visto con Nancy seguramente, pero si no, aquí la recordamos. El tiempo de vida de un estado excitado es el recíproco de la suma de las constantes de los procesos que llevan a su desactivación. Entonces, cuando tenemos un estado excitado solo, sin la molécula B, va a ser 1 partido por Kr más Kp más Kn, asumiendo que tenemos estos tres procesos, radiativo, no radiativo y formación de producto. Y a eso corresponde el tiempo de vida de ese estado excitado. Puede ser singlete, puede ser triplete, ¿no? Los nombres de los procesos van cambiando un poco, como ya les contaba. Por ejemplo, el radiativo se puede llamar fluorescencia o fosforescencia, dependiendo de qué estado excitado estamos hablando. Ya, pero lo más importante acá es que cuando tenemos ahora un desactivador presente, el tiempo de vida cambia porque le agregamos un proceso de desactivación adicional, que es el que tenemos acá, Kq por la concentración de B, y por lo tanto este tiempo de vida es el tiempo de vida en presencia de una concentración X del desactivador. ¿Ya? Sin hacer ningún cálculo, yo solamente mirando la ecuación, me puedo dar cuenta que este tiempo de vida, al incluirle este término, va a ser menor que el tiempo de vida en ausencia del desactivador. Así que a medida que vayamos incrementando la concentración de un desactivador en el medio, el tiempo de vida va a ir disminuyendo. Y eso yo lo puedo medir experimentalmente. Puedo medir el tiempo de vida de fluorescencia, puedo medir el tiempo de vida del triplete, puedo medir el tiempo de vida de la fosforescencia. Depende del sistema que a mí me interese estudiar. Tenemos llenos de constantes, a nadie le gusta trabajar con tantas constantes. ¿Ya? Entonces, dividimos estos dos términos.
el tiempo de vida en ausencia del activador, tau 0, dividido por tau, en presencia del activador. Cuando hacemos eso, vamos a obtener una razón de constantes, donde nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que estos tres términos son iguales. Por lo tanto, aquí si yo separo esta suma de estos tres términos más KQ por B, y los divido, voy a obtener esto, que me va a dar, voy a ir marcando acá algunas cosas. Voy a tener este término, que me va a dar 1, y voy a tener este término multiplicado por 1 dividido en la suma de las constantes. ¿Ya? Y 1 dividido en la suma de las constantes es el tiempo de vida en ausencia del apagador. Entonces, este término sale de acá. Y por lo tanto, eso se nos transforma en tiempo de vida en ausencia del desactivador multiplicado por KQ por B. Y esa es la famosa ecuación de Stern-Bolmer. De ahí viene la ecuación de Stern-Bolmer, que en este caso está hecha con tiempo de vida. ¿Ya? Y en la siguiente le voy a mostrar que uno también puede trabajar con intensidades de fluorescencia o de emisión en vez de tiempo de vida. ¿Ya? Esta es la ecuación, digamos, original. Esta es la ecuación completa. Ahora, este término, que es el tiempo de vida por KQ, se le llama la constante de Stern-Bolmer, que precisamente es la que aparece acá. 1 más KSB por la concentración de B. La constante de Stern-Bolmer en sí misma no sirve mucho. O sea, si yo les digo, por ejemplo, la constante de Stern-Bolmer tiene un valor de 100 molar a la menos 1. ¿Qué me dice ese 100? No dice mucho. A menos de que yo compare varias constantes. ¿Ya? Y obviamente las constantes mayores van a significar que ese desactivador es más eficiente que el otro. Puedo hacer un orden relativo. Pero no me da mucha información con respecto al mecanismo o qué es lo que está pasando en mi sistema. En cambio... Profe, ¿por ¿sí? qué puede Dígame. afirmar eso? De que a mayor constante Stern-Bolmer, mayor es el... Sí, entendí. O sea, lo que había analizado usted. ¿Me está Claro. escuchando? Sí, escucho. ¿Me escuchan, no es cierto? Mientras mayor sea la constante de Stern-Bolmer, fíjate, el número que sea, mientras mayor sea esta constante, multiplicada por la concentración del apagador, más 1, ¿sí? Mientras más grande sea esto, significa que este cociente va a ser más grande, ¿no es cierto? Y para que este cociente sea más grande, ya que el valor del tiempo de vida en ausencia del desactivador es fijo, la única manera de que este cociente se vaya agrandando es que el tiempo de vida vaya bajando. Por lo tanto, a mayor constante, siempre el tiempo de vida que yo voy a obtener de ese proceso de desactivación va a ser menor. Eso pasaría si yo aumento la constante. Por ejemplo, si yo comparo dos desactivadores. Uno es más potente, llamémoslo, o más eficiente que el otro. Va a tener una mayor constante de Stern-Bolmer. ¿Sí? No sé si ahí se entendió, Anelia. Sí, se entendió, gracias. ¿Cuál es la otra forma en la que yo puedo aumentar el proceso de desactivación? Digamos que yo estoy trabajando con un desactivador. No puedo cambiar la constante, que es única para ese proceso. Pero sí puedo aumentar la concentración de B, del desactivador. Entonces, a medida que yo aumento la concentración del desactivador, pasa exactamente lo mismo, va a ir bajando el tiempo de vida en presencia del desactivador. Y yo mientras más lo aumento, más debiera disminuir. Y además yo puedo decir que esta relación es lineal, ya que tenemos la forma de una ecuación de la recta. El intercepto es 1 y la pendiente es la constante de Stern-Bolmer. Siempre y cuando yo grafique
cociente de tiempo de vida versus B. Y precisamente eso es lo que se muestra en este gráfico. El gráfico de Sternbölmer. Cociente de los tiempos de vida versus la concentración del apagador. Me da una recta. La pendiente de esa recta es la constante de Sternbölmer. Ahí se ve. Que la tenemos aquí. El intercepto es 1. Siempre es 1. Ahí lo tenemos. Y de aquí lo relevante, como yo les contaba, no es obtener la constante Sternbölmer, sino que a partir de la constante, voy a hacer una K mayúscula, a partir de la constante yo puedo calcular la constante de apagamiento, KQ, conociendo el tiempo de vida. Si yo conozco esto, y conozco esto, obviamente tengo que conocer el tiempo de vida de mi molécula en ausencia del desactivador, puedo despejar KQ, constante de apagamiento. Y esa constante de apagamiento sí me habla mucho sobre el mecanismo. Constantes de apagamiento cercanas. Profe, Sí, dime creo que hay nomás. algo que le malentendí entonces. Cuando hace rato estuve hablando de comparar la constante de Stern-Bölmer, ¿son dos constantes de dos compuestos distintos? Exacto, de dos compuestos distintos. Para un compuesto la constante es única. Exactamente. Pero en ese caso, la constante también va a depender del valor de KQ. ¿Cómo voy a comparar eso entre dos compuestos? Claro, por eso que esa comparación no es muy rigurosa. O sea, Ah, ya, imagínate, ya. yo tengo la molécula B que tiene una constante de Stern-Bölmer de 10. Imagínate que tengo la molécula C que tiene una constante de 100. Lo único que puedo decir es que la molécula C me apaga más eficientemente mi estado oxidado. Nada más. No puedo sacar alguna otra conclusión, por ejemplo, que tenga que ver con el mecanismo. Si es que el mecanismo es dinámico, es estático, en realidad a eso quería llegar. Entonces, en sí misma la constante Stern-Bölmer no es muy... no nos sirve tanto. A pesar de que igual lo van a ver en los papers, pero lo que nos sirve es el KQ. El valor de la constante de apagamiento, esa sí que nos indica qué tan eficiente es la reacción. Cuando se acerca a estos valores en agua, ya porque esto depende del medio, estamos llegando al límite difusional. Este es el límite difusional o la constante difusional. Eso quiere decir que esto es lo más rápido que pueden reaccionar dos moléculas en agua a temperatura de 25 grados Celsius, porque la reacción depende de qué tan rápido se encuentren. Depende de la difusión. Obviamente, si yo cambio el solvente o cambio la temperatura, la constante es distinta. Pero esta en agua es un valor muy utilizado para comparar 10 elevado a 9 a 10 elevado a 10. Entonces yo hago mi experimento, tengo mi estado excitado, lo apago con la molécula B, me da una recta, de la recta obtengo la constante Stern-Bölmer, de la constante Stern-Bölmer obtengo el KQ, y nos da, imagínense que ese KQ es 10 elevado a 8. 10 elevado a 8. Molar a la menos 1, segunda a la menos 1. ¿Qué puedo decir yo sobre ese sistema? Puedo decir que la molécula B es un apagador muy eficiente de mi estado excitado, porque la constante de apagamiento está cercana, un orden de magnitud por debajo, del límite difusional. En cambio, si yo hago ese mismo experimento y KQ me da 10 elevado a 5, yo puedo decir que ese no es un buen apagador de mi estado excitado, y puedo decir que esa reacción no está controlada por difusión. O sea, las moléculas se encuentran, pero muchos de esos encuentros no llevan a que se apague mi molécula. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Para que yo pueda utilizar el valor del KQ. Sí. Sí.
último ejemplo, ¿qué pasa si este KQ me da, como a veces da, mayor? Digamos que me da 10 elevado a 14. En este caso, ¿cierto?, yo estoy por encima del límite difusional, que es algo que uno dice como, no puede ser, ¿cierto? ¿Qué es más rápido que dos moléculas se encuentren? Entonces, la razón por la cual una constante de apagamiento nos puede dar por encima del límite difusional es porque estas moléculas ya están pre-agregadas, o no necesariamente agregadas, están formando un complejo o una interacción en estado basal. Entonces, cuando yo la excito, inmediatamente se apaga, con una constante que es mayor a la difusión. Entonces, se fijan cómo este valor a mí me da mucha información de lo que está pasando en el sistema entre mis dos moléculas. Cosa que, como les vuelvo a repetir, el valor del KSB, si es 10 o si es 100, no me dice mucho. Es más grande uno que el otro. Bueno, esa es la utilidad que tiene la ecuación de Stern-Bolmer y el estudio de apagamiento de estados excitados. ¿Para qué lo usamos? A mí me puede interesar, por ejemplo, ver qué tan eficiente es un apagador de mi estado excitado. Imagínense que yo tengo un fotosensibilizador y que yo lo quiero usar en un contexto biológico. Entonces, a lo mejor me interesa ver distintos aminoácidos, qué tan buenos apagadores son de ese estado excitado, porque eso significa que va a reaccionar con esos aminoácidos. Entonces yo podría comparar distintos aminoácidos, ver qué tanto apaga. Yo podría ver algún apagamiento, ¿no es cierto?, con a lo mejor otra molécula, no sé, con DNA o con ADN, para ver si es que hay alguna reacción con el ADN, ¿no? Ahora, yo siempre tengo la posibilidad de que eso sea un apagamiento físico o de que sea un apagamiento químico, ¿ya? En el caso del apagamiento químico, yo voy a dar origen a productos. Entonces, en ese caso, por alguna técnica, no sé, puede ser por HPLC, puede ser por masa, tengo que indicar si es que yo estoy generando productos en mi apagador, ¿no?, en mi quencher. Y ahí yo puedo decir que es un apagamiento por una reacción química. Y puedo distinguirlo de un apagamiento simplemente físico, donde recupero los reactivos ahí en su forma original. Ahora, continúo. Muchas veces yo no tengo el tiempo de vida disponible para medirlo fácilmente. Nosotros, ustedes saben que aquí tiempo de vida, bueno, yo tengo en el laboratorio, Germán, Nancy, pero no es una técnica que, digamos, vayamos a encontrar en todos lados. Pero fluorescencia, un fluorímetro de espectros, sí vamos a encontrar, ¿cierto?, mucho más frecuentemente en cualquier laboratorio. O sea, de aquí, por ejemplo, en mi facultad, no sé, hay como seis fluorímetros, pero de tiempo de vida, uno solo. Bueno, entonces, si yo no tengo la posibilidad de medir tiempos de vida, yo también puedo medir intensidades de emisión. Y me voy a ir un ratito a la pizarra para rayar un poquito más grande. Esto se refiere a que yo voy a hacer un experimento donde voy a tener que medir espectros de emisión. Esto es intensidad versus longitud de onda. Y en ese espectro, están viendo la pizarra compartida, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Sí, profesor. En ese espectro, yo voy a tener, bueno, un espectro de emisión sin el apagador. Vamos a seguir llamándole B para ser consistente ahí con las ecuaciones. Y voy a tener un espectro con el apagador, que va a ser de menor intensidad. Entonces, con B. Y obviamente que yo lo hago a muchas concentraciones, entonces esto va disminuyendo, y de todas esas concentraciones yo saco los puntos para hacer mi gráfico de Stern-Bolmer. Por lo menos unos 5 puntos, que es lo típico que se usa. Lo que les iba a comentar es que aquí yo tengo dos formas de hacerlo.
yo puedo medir la intensidad en el máximo, o sea, puedo medir ahí, para ambos, ¿no es cierto?, a medida que va disminuyendo cuando yo agrego el apagador, o puedo integrar. Integro las intensidades de todo el espectro con la longitud de onda y obtengo el valor de la intensidad íntegra. Intensidad, llamémosla así, íntegra. Cualquiera de los dos yo puedo utilizar. De hecho, uno si hace la comparación, si yo tomo el máximo o si yo integro, muchas veces da lo mismo. ¿Ya? Pero de repente es mejor integrar porque yo tengo más datos experimentales que si yo solamente tomo el máximo. Es un poquito mejor integrar que Profe, pero tomar el máximo. ¿Sí? ahí el valor de la integral no depende del ancho del espectro. Claro, estamos asumiendo que cuando el espectro baja de intensidad, o sea, cuando yo apago mi molécula, mi espectro, por ejemplo, no se corre, ni se ensancha, ni se angosta, sino que es el mismo espectro, pero disminuye la intensidad. Pero tú tienes toda la razón. Si es que hay un cambio, por ejemplo, si mi espectro cambia, no sé, se corre hacia el rojo y se ensancha, no va a dar lo mismo medir en una sola longitud de onda que integrar todo el espectro. Va a depender de eso, exactamente. Ahí es un poquito más complicado porque si mi espectro se corre, quiere decir que yo estoy generando un producto. Tengo que estar generando algo, porque si no mi espectro no se movería. Entonces, si estoy generando un producto, y ahí es más complicado porque yo necesito saber la intensidad de mi molécula, cual yo estoy apagando, no la del producto. En ese caso se recomienda medir al máximo. Les voy a hacer aquí otro dibujito. Ahí no se recomienda integrar, porque eso va a cambiar, ¿no es cierto?, la proporcionalidad en la intensidad, sino que imagínense que tengo ese espectro, y con el apagador se apaga, pero también se me empieza a borrar. En ese caso no integraríamos, sino que en ese caso mediríamos al máximo. Y esta intensidad acá me va a representar la intensidad de la especie en estado excitado que yo estoy apagando. Esta emisión es de otra cosa. Ya, esas son las dos formas, entonces, que tenemos para medir estos datos experimentales que nos van a llevar a este gráfico. Un poquito de razonamiento junto con cálculo. No sé si alguien tiene una calculadora a mano para que podamos hacer esto. Una calculadora científica, si no la calculo ya. No hay aquí el Wolfram Alpha. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, hagan lo siguiente. Consideren la ecuación de Stern-Bolmer, obviamente, ya la voy a copiar aquí de nuevo. T0 partido en tau igual a 1 más tiempo de vida en ausencia del apagador, constante de apagamiento y concentración. Concentración de mi apagador. En este caso, el desactivador le vamos a poner Q. Quencher. Ya, entonces, ustedes consideren que este proceso de apagamiento tiene una constante que está en el límite difusional, ¿ya? Que exactamente en agua es 6 por 10 elevado a 9. Entonces, consideren ese valor para la constante de apagamiento. Ahí la tenemos. Ahora, lo que quiero que calculen es qué concentración de apagador necesitamos para disminuir este tiempo de vida a la mitad. O sea que este sea un 50% o la mitad de este. O que la razón, ¿no es cierto?, sea 2, considerando que este es 0,5 y este es 1. Valores relativos simplemente. Calculen cuál es la concentración
del apagador que yo necesito para hacer eso. Ah, perdón, y me faltó una cosa. Tiempo de vida del estado excitado, consideren que ese tiempo de vida es 1 nanosegundo. Y díganme cuánto les da. Vamos a calcular aquí igual por si acaso. Podría ser 8,33 exponente 16. Creo que aquí hay algo de unidades. No puede ser. Un nanosegundo. Sí. No, aquí lo calculé, no. Nada que ver. Pero calcúlelo, para que igual tienen que saber cómo se hacen estos ejercicios. Ya, cada Q, lo repito, 6 por 10 elevado a 9. El tau, 1 nanosegundo. Tienen que pasarlo obviamente con el exponente a segundos. Y quizá ese fue el error. Entonces hay que transformarlo, ¿no es cierto? Este es 1 por 10 a la menos 9 segundos. Y esta razón es 2, porque el tau es la mitad sin el desactivador. Ya, última oportunidad. ¿Cuánto da? 0,16 molar. 0,16 molar. 0,17. Sí, 16,66, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, fíjense que para apagar un estado excitado que tiene tiempo de vida de 1 nanosegundo, que es lo típico de la fluorescencia, necesitamos concentraciones del orden de 0,1 molar o 166 milimolar. Normalmente, o sea, yo que todo lo veo como en el ámbito biológico, trabajo mucho en milimolar y micromolar, o nanomolar. El tema es que esa concentración es muy alta. Para agregarle yo un desactivador en esas concentraciones, 0,1 molar, tengo que tener una solución súper concentrada. Entonces, muchas veces, cuando hacen un experimento de quenching, no razonan esto, no lo razonan, y por lo tanto le agregan concentraciones equivalentes. Por ejemplo, mi molécula, la cual yo estoy llevando al estado excitado, la tengo en 5 micromolar, y le empiezo a agregar 10 micromolar de mi apagador. 10, 20, 30, 40, 50. Ya, 5 puntos. Y después a mí me ha pasado en el laboratorio, pues después llegan y me dicen, no, se apaga el estado excitado. ¿Qué concentración le he hecho? Entre 10 y 50 micromolar. ¿Y ahí cuál es tu tiempo de vida? 1 nanosegundo, que es fluorescencia. No se va a apagar, porque estamos considerando el límite. O sea, esto es lo más eficiente que podríamos tener para un proceso difusional. Puede ser que la constante incluso sea menor, ¿no es cierto? Puede ser 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 4, etc. Entonces, moraleja, el mensaje ahí para llevarse a la casa: para apagar necesitamos altas concentraciones. Para apagar un estado excitado singlete, fluorescencia, del orden de 1 nanosegundo, necesitamos una alta concentración del apagador. Hagan el mismo cálculo, no sé al final qué lo dijo Heiberg, me parece. Haga el mismo cálculo, pero cámbienle, en vez de 1 nanosegundo, 1 microsegundo. 1 por 10 a la menos 6 segundos. Y vean cuánto da. Sería la menos 4. ¿Sería cuánto? La No. misma concentración, pero a La lo misma mejor. 1,66 a la menos 4. O 0,6 o 0,17 a la menos 3. Ya, y eso es 166 a la menos 4, para llevarlo a micros, 16,6. 16,6 micromolar. Entonces, para apagar un estado excitado que tiene un largo tiempo de vida, que podría ser un estado triplete, que tiene tiempo de vida en el orden de microsegundos muchas veces, yo necesito una concentración muy baja de apagador, 16,6 micromolar. Para un estado singlete necesito una alta concentración. Entonces, ¿de qué depende la concentración del desactivador que yo
tengo que usar o que requiero para apagar? Del tiempo de vida de mi estado excitado. Es por esta razón que la fosforescencia, que viene desde el triplete, se apaga. Uno pone el compuesto en agua y se apaga la fosforescencia. ¿Por qué? Porque en agua está presente el oxígeno en concentraciones milimolares y obviamente mucho más de lo que necesito para apagar el 50% del estado excitado. Entonces, mi estado triplete se apaga muy fácilmente porque requiere bajas concentraciones de apagador. Si está presente el oxígeno mata inmediatamente el triplete. Ya, obviamente que aquí hay peros, ¿no es cierto? Puedo tener una molécula con una fluorescencia, con un tiempo de vida de fluorescencia muy largo, no sé, un pireno, por ejemplo, que tiene tiempos de vida ahí casi en un microsegundo, como 600, 700 nanosegundos, va a requerir muy bajas concentraciones de apagador. Y puedo tener estados también tripletes que tienen tiempos de vida muy cortos y que van a requerir mayor concentración para ser apagados. Pero esto es como lo típico. Un nanosegundo para fluorescencia, un microsegundo para fosforescencia desde el triplete. ¿Alguna duda con eso? ¿Les quedó claro qué se tienen que fijar y cómo podemos usar esto para llevarlo a un experimento? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, 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 ya. lo importante sería determinar cuánto es la duración del tiempo de vida Exacto, para ¿cierto? poder determinar la concentración. Exacto, ese es un parámetro clave que yo tengo que conocer para mi molécula. Porque incluso siendo tan alta, podría llegar a uno que no tiene un coche, un apagador que no es soluble en el medio. Claro, podría, si es que tan fácil cuencharlo, ¿no es cierto? Yo podría utilizar algo por medio microheterogéneo, podría utilizar un apagador que no sea tan eficiente, ¿cierto? A lo mejor que tenga una constante 10 elevado a 4, pero en una alta concentración, a lo mejor me va a apagar igual. Entonces sí, es muy importante saber eso. Si yo no conozco, si yo no puedo determinar el tiempo de vida, igual yo lo puedo sacar de literatura. Pero encontrarlo en las mismas condiciones en las que yo necesito, en el mismo solvente, a la misma temperatura, a veces no es tan fácil. Entonces siempre lo mejor es que uno mismo lo determine. Ya, yo les estaba hablando hasta ahora solamente de procesos dinámicos. Nos vamos a ir de nuevo a la pizarra. Solo de procesos dinámicos. ¿Qué pasa si el proceso no es dinámico, si es estático? O si es que hay una mezcla de ambos. Entonces vamos a decir que en un proceso dinámico yo voy a tener, ¿cierto?, dos moléculas que se encuentran en solución y que se produce, ¿no es cierto?, el apagamiento. Digamos que esta es la que está en estado excitado. Ya, se encuentran y se nos apaga el estado excitado. Pero ese proceso también puede ser estático. Como yo les dije, ¿qué pasa si la constante de apagamiento es superior al límite difusional? Significa que ya estamos en un sistema que está preagregado, preformado, formando un complejo. Digamos que tenemos este caso. Ahí. Y ahora yo excito también mi molécula, en este caso está en rojo, pero inmediatamente se apaga porque la tengo junto al apagador, formando un complejo. Este proceso es mucho más rápido que el apagamiento dinámico, que depende de que las dos moléculas se encuentren. Entonces, el punto que quiero hacer ahora es cómo yo sé en mi sistema si tengo apagamiento dinámico, o si tengo apagamiento estático, o muchas veces yo tengo una mezcla de ambos. Porque para formar un complejo, yo requiero ciertas concentraciones, ¿no? Cuando yo tengo bajas concentraciones, probablemente tenga más apagamiento dinámico. Cuando yo tenga altas concentraciones, que favorezca la formación del complejo, probablemente voy a tener apagamiento estático. Entonces, esto es muy interesante de estudiarlo en un sistema, donde yo tengo apagamiento. Y eso lo veo por los gráficos de Sternböhl.
En el caso de que yo tenga desactivación dinámica, 100% dinámica, yo voy a obtener una recta cuando yo haga el gráfico con los tiempos de vida. Esto es 100% dinámico. Para corroborar eso, yo voy a hacer el experimento midiendo también las intensidades de fluorescencia y me tienen que dar igual. I0 partido por I me tiene que dar la misma recta que me dio con los tiempos de vida. Si dan iguales entonces esos experimentos, significa que yo tengo un apagamiento 100% dinámico. Si esos experimentos no dan iguales, por ejemplo aquí el experimento con intensidad de fluorescencia me aparece por sobre, e incluso tiene una curvatura, significa que yo tengo apagamiento estático. Vamos a agregarle aquí una recta. Si yo tengo una recta con mayor pendiente, pero recta, eso significa, bueno, y midiendo intensidades, I0 partido en I, eso significa que yo tengo apagamiento estático. Aquí yo tengo apagamiento estático. Entonces, yo en realidad, si yo quiero estudiar en detalle mi sistema, yo debería hacer ambos experimentos, con tiempo de vida, con intensidad, y ver si coinciden o no coinciden las rectas. Si coinciden, 100% dinámico. Si no coinciden, yo tengo estático, no sé cuánto. Para determinar eso, cuánto contribuye el estático y el dinámico, se puede hacer con esta ecuación. Ah, perdón, me faltó mencionar algo. Y esto, cuando yo tengo curvatura, es cuando yo tengo mezcla de dinámico y estático. Ahí yo veo una curvatura. Vamos a anotarlo acá. Dinámico y estático. Aquí en este experimento yo no puedo decir que es 100% estático, pero puedo decir que el estático es el mecanismo predominante. En cambio, en el dinámico yo sí puedo decir que es 100% dinámico. De hecho, un apagamiento estático yo no lo veo en los tiempos de vida. Los tiempos de vida no cambian, si es que es estático. Pero sí me cambian las intensidades. Y tengo esta mezcla. Esta ecuación es súper difícil de usar, porque la curvatura real es poca. O sea, no se imaginen que van a ver esto en realidad en un experimento. O sea, como que el R cuadrado, ¿no es cierto?, de esta, a lo mejor es un poquito menor que de esta. O sea, esto es más recto que esto. Pero en la práctica es súper difícil ajustar esto a esta ecuación, ¿ya?, que me representa esa curva. Bueno, teóricamente de esa ecuación yo obtengo la constante de apagamiento, que va a ser el apagamiento dinámico, y también obtengo la constante de apagamiento estático. Y esa constante de apagamiento estático es equivalente a la constante de asociación del complejo, que es la Ka. ¿Ya? Son equivalentes porque el apagamiento estático es porque se me formó un complejo, como se lo dibujé antes. Bueno, entonces como esto es muy difícil de utilizar, en realidad lo más común es hacer el experimento con tiempos de vida, ahí yo obtengo KQ, hacer el experimento con las intensidades, ahí yo obtengo todo, y ya conociendo KQ, despejo la constante. Lo que es muy difícil es de esta recta obtener ambos parámetros, porque la curvatura no es mucho. Pero si yo ya conozco esta, porque hice el experimento con tiempos de vida, es mucho más fácil despejar esta otra. Así se hace en la práctica. ¿Para qué se usa esto entonces? Para estudiar procesos de desactivación en un sistema, por ejemplo, microheterogéneo. Imagínense que yo mi fotosensibilizador lo tengo, no sé, en la membrana de un liposoma.
Yo puedo utilizar un apagador que sea soluble en agua, otro que sea soluble en membrana, y estudiar el proceso de apagamiento. ¿Ya? Me sirve entonces para saber dónde está mi apagador. Esa es o sea, dónde está mi fotosensibilizador. Esa es una de las utilidades que tiene el quenching. También me sirve para estudiar mecanismos. Puedo saber si el mecanismo es dinámico, estático o una mezcla de ambos. Me sirve para determinar eficiencia. Ya puedo saber qué apagador es más eficiente comparado con otro, por sus constantes de apagamiento, KQ. También puedo estudiar un complejo. Puedo determinar la constante de asociación de dos especies basado en apagamiento de la fluorescencia. Esas serían más o menos las utilidades que tiene el Stern-Bolmer y los quenching. ¿Ya? Si no hay preguntas en esa parte, voy a pasar a los procesos fotosensibilizados en general, y de ahí ya nos metemos a terapia fotodinámica. ¿Alguna pregunta con respecto a lo anterior de los quenching? Yo tengo una duda, profe. Sí, Miguel. ¿Podemos forzar el sistema a que se comporte de manera dinámica o estática, o es independiente o sea, no está a nuestro alcance poder forzarlo? Sí, lo puedes forzar si es que tus dos moléculas interactúan, o sea, si forman un complejo, tú lo Sí. puedes forzar utilizando una gran concentración de tu molécula B para favorecer la formación del complejo. Entonces, ahí, a pesar de que también existe la posibilidad de que sea dinámico, como yo voy a favorecer la formación del complejo, ahí estoy forzando a que se me vaya todo por el estático. Ok, ok, profe. Esa sería la manera. Y al contrario, si tú quieres forzar a que sea 100% dinámico, tienes que trabajar en soluciones muy diluidas. Ok, gracias, profe. De nada. Ya, voy a hablar un poquito más para cerrar, y ahí cuando lleguemos a la parte de terapia fotodinámica, estamos ahí unos minutos para buscar un cafecito. Proceso fotosensibilizado. Aquí depende del área en la que uno esté. ¿Ya? En el área biológica vamos a hablar de los procesos fotosensibilizados como procesos tipo 1 o tipo 2. Y que eso es a lo que más yo me voy a referir. Tipo 1 ya lo vamos a definir, pero tiene que ver con la formación de radicales, y tipo 2 tiene que ver con la formación de oxígeno singlete. Esa es la principal diferencia, pero como les digo, vamos a ver en detalle todo esto. En cambio, cuando alguien trabaja en otra área que no sea biológica, por ejemplo, fotocatálisis, ¿no? A esto le va a llamar, en vez de un fotosensibilizador, un fotocatalizador. O, no sé, en este caso es como un sensibilizador asistido por luz. Pero el concepto es el mismo, ¿no? Fotosensibilizador, fotocatalizador. En el caso de la fotocatálisis, a mí me interesan los productos, ¿no? Me interesa producir una oxidación o una reducción de algún compuesto. Y el fotocatalizador participa en la reacción, pero luego se recupera. Eso es distinto al ámbito biológico. Acá también hay posiblemente una recuperación, pero en el caso del tipo 1, bueno, algunas veces también por el tipo 2, hay descomposiciones que llevan a que se pierda el fotosensibilizador. Así que aquí va a ser muy importante el fotobleaching, o el fotoblanqueamiento, o la fotodescomposición de mi molécula. ¿Ya? Entonces eso para que sepan que a lo mejor en distintos contextos vamos a hablar de fotocatálisis o un proceso fotosensibilizado, pero en el fondo el fundamento es el mismo. Técnica. ¿Cómo yo mido un proceso de fotosensibilización? Esto me imagino igual que ya lo conversaron, pero vale la pena recordarlo. La manera de yo medir directamente el estado triplete, o de medir directamente la formación de oxígeno singlete, es mediante láser flash photoexis, que es esta técnica. Yo excito con un láser la muestra. Cuando la muestra está excitada, hago pasar, incidir la luz de una lámpara, que es la lámpara en el fondo que me va a medir el espectro de mi estado excitado. Esa luz pasa por un monocromador, en el cual yo construyo un espectro.
llega a un fotomultiplicador, y por supuesto que esto está coordinado para que al momento que dispare el láser hay un pulso de luz, ¿no?, en el cual se mide el espectro. Entonces yo mido el espectro de mi molécula en estado excitado. Imaginémonos que es un estado triplete, T1. Entonces yo lo que estoy midiendo es el espectro de absorción de este triplete a estados superiores. Y esas son las transiciones que a mí me van a aparecer en un espectro, ¿cierto? T2, T3, T4, etc. Yo no mido directamente el espectro de mi triplete porque también está involucrado el espectro de mi molécula en estado basal. Entonces yo lo que hago es una diferencia de espectros. El espectro de mi molécula en estado basal menos el espectro transiente. Y como es una diferencia, por eso que yo grafico diferencia de absorbancia o densidad óptica, o D, y es por eso que hay peak como bandas positivas y bandas negativas, porque yo estoy haciendo una diferencia de espectros. ¿Las bandas negativas a qué corresponden? ¿Lo vieron eso? Aquí corresponde una banda negativa en un espectro de un transiente, por ejemplo, un espectro de un triplete. Profe, A lo mejor no lo vieron, no sé, yo estoy... sí, creo que es que eso no se debe a que la especie que está en el estado singlete deja de existir porque está haciendo la transición a triplete y por eso se ve negativo. Exactamente. Se debe a que la especie que estaba en estado basal, la especie que está en basal, se está convirtiendo en mi especie en estado excitado, entonces desaparece. Por lo tanto, como desaparece esa absorción, esta banda es negativa. O sea, esta banda corresponde a la banda de mi molécula en el espectro UV visible, ¿no? Esta debe tener una banda por ahí por los 400. ¿No? Eso se le llama, se me olvida el nombre, el ground state depletion. Eso es como desaparición del estado basal. Desaparición del estado basal, sí. Esa es la banda negativa, ¿ya? Las bandas positivas, una o varias, no sabemos, pueden corresponder al triplete, pero también pueden corresponder a otras especies transientes, como los radicales. Entonces yo siempre tengo que empezar a descartar y ver si realmente es mi triplete o no. ¿Y qué es lo que hace uno cuando quiere ver si es que son un triplete? Y que tiene que ver con los apagamientos que yo les conté antes. Si mi estado excitado tenía un largo tiempo de vida, ¿con qué lo apago? Más concentraciones. Con mayor concentración, ¿pero de qué? ¿De qué molécula? ¿Con qué yo apago un triplete fácilmente? Se lo dije. ¿Con oxígeno? Con Ah, oxígeno. el oxígeno. Con oxígeno, ¿cierto? Yo puedo pensar en otros desactivadores también, pero lo más típico es el oxígeno. Entonces, si estas bandas van desapareciendo, cuando yo hago este mismo experimento, pero en vez de hacerlo en nitrógeno o argón, yo lo hago a distintas concentraciones de oxígeno, lo más probable es que esto sea el triplete. ¿Qué hago después? Hago el Stern-Bolmer. En cada uno de estos, cada una de estas bandas, yo determino el tiempo de vida de este decaimiento, a una longitud de onda en particular, que es este. Esto me da el tiempo de vida del decaimiento. Yo elijo obviamente estas dos longitudes de onda, también lo puedo hacer esto. Ya, y con esos tiempos de vida yo hago un Stern-Bolmer con las concentraciones de oxígeno y determino la constante de apagamiento. Si la constante de apagamiento es alta, cercana al límite difusional, lo más probable es que esto es un triplete. Y así yo digo en los papers, esto es un triplete. La vía fácil es que yo me vaya a la literatura y diga estos espectros coinciden con las bandas observadas anteriormente en un paper y por lo tanto es el triplete de, no sé, del azul de metileno. Si es una molécula conocida yo lo puedo hacer, pero si es una molécula nueva que yo estoy sintetizando, tengo que saber si es el triplete o no. Ya, entonces un poquito de recordatorio de lo que es láser flash photolipsis y cómo yo mido
directamente el triplete, como hago apagamiento por oxígeno, y también yo puedo medir oxígeno singlete. O sea, en vez de medir espectro de absorción, yo lo que mido es un espectro de fosforescencia. ¿Ya? Y precisamente, bueno, aquí esto sí lo vi en detalle, precisamente esa es la forma en que yo mido el oxígeno singlete, de manera directa. O sea, recordemos que el oxígeno en estado basal es triplete, que es una rareza, ¿no? El oxígeno en estado basal es triplete. Por lo tanto, sus estados excitados son singletes, distinto a la mayoría de las moléculas orgánicas que son singletes, y su estado excitado son singlete o triplete. Y tenemos dos especies de oxígeno singlete. El sigma y, se me olvida cómo se llama, perdón, delta y sigma. Delta y sigma. Cuando nosotros hablamos de oxígeno singlete, por ejemplo, para una aplicación en terapia fotodinámica, estamos hablando de este oxígeno singlete. Porque este se forma, pero tiene un tiempo de vida muy corto, decae al estado excitado de menor energía. Lo mismo que pasa en general con las moléculas cuando yo las excito a S2, S3, decaen al estado excitado de menor energía. Entonces esto es lo que comúnmente hablamos como oxígeno singlete, delta. Por ahí hubo una pregunta en el seminario, no me acuerdo quién lo dio, Nancy me parece que preguntó que ¿por qué yo no genero oxígeno singlete directamente, excitando con luz? Claro, la energía que yo necesito para excitar el oxígeno es muy baja, está en el infrarrojo, 1270 nanómetros. Si yo lo convierto a energía, es una energía de 22 kilocalorías. Pero el tema es que el épsilon a esa longitud de onda es muy bajo y porque es un proceso prohibido. De triplete a singlete. La absorción de triplete a singlete o de singlete a triplete es un proceso prohibido. ¿Ya? Así que por eso que eso no se hace de manera directa, sino que se hace a través de la fotosensibilización. Genera una molécula en estado triplete que transfiere energía y da paso a la formación de oxígeno singlete. ¿Ya? Aquí voy un poquito más rápido porque esto ya lo vieron de oxígeno singlete, pero si tienen dudas me preguntan. El espectro del oxígeno singlete, con la emisión a 1270 nanómetros, es algo que no se hace típicamente, ¿ya? Yo como que, si yo detecto a 1270 y obtengo un tiempo de vida concordante con lo que yo espero para oxígeno singlete, uno dice, es oxígeno singlete. Pero idealmente uno debiera medir su espectro, para ver si la emisión está ahí a 1270. Y el proceso de desactivación es radiativo, fosforescencia, y esa fosforescencia, el tiempo de vida del oxígeno singlete que emite esa fosforescencia depende del solvente. Si yo lo hago en agua, tiene un tiempo de vida muy corto, 3 a 4 microsegundos. Si yo lo hago en solvente orgánico, por ejemplo en cloroformo, ya tiene un tiempo de vida de 200 microsegundos. Entonces, me es mucho más fácil ver oxígeno singlete en solventes orgánicos apolares que en agua o solventes polares. Pero a veces, no sé, imagínense en algo biológico, lo que me interesa a mí, terapia fotodinámica, nos interesa verlo en agua, porque no me sirve estudiar la molécula en cloroformo, si yo la voy a utilizar en agua. Ahí la única alternativa que tengo es, no sale acá, es usar agua deuterada, óxido de deuterio de 2O. Y el tiempo de vida es alrededor de 60 microsegundos. Entonces, generalmente cuando yo quiero ver algo en agua, no utilizo agua directamente, sino utilizo agua deuterada, aumento el tiempo de vida del oxígeno singlete y me hace mucho más fácil detectarlo. ¿Qué hago yo si no tengo láser flash fotólisis para medir oxígeno singlete? La forma barata y más común, con una sonda química que reaccione con el oxígeno singlete, por ejemplo, son típicos los derivados de antraceno, que al reaccionar con oxígeno singlete pierden la conjugación de los dobles enlaces, por lo tanto pierden la absorción. Aquí se ve que va bajando la banda a medida que yo voy irradiando, y también pierden su emisión de fluorescencia, que son fluorescentes. Hay una muy típica que está basada en esta reacción, que es el SOS-G. No sé si lo han escuchado. SOS-G es una sonda comercial para medir
generación de oxígeno singlete. La verdad que yo no le tenía mucha fe a la sonda hasta que la empezamos a ocupar en el laboratorio y bastante buena. Es bastante buena los resultados que dan. Ya, por último, breve recordatorio, de ahí los dejo descansar un ratito, breve recordatorio de los mecanismos de transferencia de energía. Porque como vamos a transferir energía de un fotosensibilizador al oxígeno singlete, tenemos que saber cuál es el mecanismo. Entonces, existe el mecanismo trivial, que es donde la molécula que está en estado excitado, que en este caso es el donor, emite un fotón, el cual es absorbida por el aceptor. O sea, aquí hay un intercambio de fotones. Eso es trivial. Y ese proceso se podría dar a la distancia. Yo podría tener en dos compartimientos mis moléculas separados físicamente y se da la transferencia trivial. Ese proceso es muy poco eficiente, es raro, no vale la pena, digamos, ahondar tanto en él, porque no tiene mucha utilidad en la práctica. Y las que sí son muy comunes son la transferencia por resonancia de Foster y la de Dexter, que involucra intercambio electrónico. Entonces, transferencia de energía por resonancia, aquí no hay intercambio electrónico, hay una interacción entre los dipolos simplemente en estado excitado y estado basal, o transferencia electrónica. El oxígeno singlete, ¿no es cierto? También alguien lo preguntó por ahí en un seminario, es transferencia electrónica. Dentro de esos mecanismos tenemos, por ejemplo, singlete a singlete. Generamos un producto que va a estar en estado excitado singlete. Singlete, singlete. Tenemos de triplete a singlete. Y vamos a generar un producto en estado excitado triplete. Y también tenemos, la que nos importa en este caso, triplete, triplete. También se le llama aniquilación triplete, triplete. Esa transferencia de energía es la que produce el oxígeno singlete. Tenemos un triplete, que va a ser nuestro fotosensibilizador, en estado triplete. Tenemos el triplete del oxígeno, que es el estado basal. Generamos el fotosensibilizador en estado basal y generamos el oxígeno en estado singlete. ¿Ya? Entonces este es el mecanismo por el cual generamos oxígeno singlete. Interacciones por FRET. ¿Ya? Aquí no vamos a hablar mucho de esto, terapia fotodinámica, pero si es que la interacción es por FRET, cuando la interacción es singlete-singlete es muy eficiente, también es muy común, depende de la distancia. En cambio, cuando es triplete-singlete ya la interacción no es buena. Entonces es muy raro ver este tipo de transferencia de energía. Así que generalmente el FRET, o mecanismo coulombico, o interacción dipolo-dipolo, todo eso es lo mismo, se basa en interacciones singlete-singlete. Excitamos la molécula donora, pero vemos la emisión de la molécula aceptor. Esa es una transferencia de energía. Y me quedaba una. ¿Saben que existe el proceso de upconversion? ¿Saben lo que es el upconversion? Y que tiene que ver con transferencia de energía también. También existe el downconversion. No debe ser tan nuevo, pero yo lo vi hace poco. Pero hace unos años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, se hablaba mucho de la upconversion. Estaba muy de moda en terapia fotodinámica. Tiene que ver con convertir la luz, bueno, hacia arriba, pero hacia arriba en energía. O sea, transformo fotones de baja energía en fotones de alta energía. ¿Ya? Y eso lo hago con nanopartículas de tierras raras, que lo que hacen es que tienen estados excitados que son de largo tiempo de vida, y por lo tanto yo puedo absorber 2 fotones, o 3 fotones incluso. ¿Ya? Entonces, absorbo un fotón, llego a un estado, ¿no es cierto?, excitado, que es relativamente estable, absorbo un segundo fotón, llego a un estado excitado superior, absorbo un tercer fotón, llego a un estado excitado superior. ¿Ya? Eso solamente es posible si es que mi tiempo de vida es muy largo. Y desde ese estado se produce la emisión. Entonces, absorbemos 3 fotones, para este ejemplo,
3 fotones de 1140 y emitimos un fotón de 480. La ventaja de esto es que los fotones, ¿no es cierto?, en el infrarrojo tienen una alta penetración en los tejidos. Alta penetración en los tejidos. La luz roja penetra algo, pero la luz infrarroja penetra bastante en los tejidos. Y dentro de, digamos, del ser vivo, emitimos un fotón azul, ¿no?, que nos va a permitir hacer un proceso de fotosensibilización, por ejemplo, con algún derivado flavínico, que son conocidos también en sistemas biológicos. Ya, hasta ahí vamos a quedar por ahora. Démonos unos 15 minutos, ¿les parece? Yo voy a ir a buscar un café. Ok. Ya, y vuelvo a las 12, y ahí seguimos con la última media hora. Profe, A las 2:30. ¿Sí? ¿Sí? antes de que pasáramos al siguiente tema, ¿Sí? me quedo con la duda con respecto al tema dinámico y estático de los mecanismos. ¿Ya? Si tuviésemos que ponerlo en simple, ¿cómo podría plantearse la diferencia entre el mecanismo dinámico y el estático? Ya, ¿tú dices en cuanto al mecanismo en sí mismo o cómo yo los diferencio? ¿Cómo lo diferencio de desactivación? Me estaba diciendo. Ya, claro, ¿cómo yo los diferencio? Hago lo siguiente. Hago el experimento de tiempos de vida. ¿Ya? Entonces, yo tengo mi molécula que yo voy a excitar y que va a emitir, obviamente, a emitir fluorescencia. Yo le determino su tiempo de vida, o podría ser una fluorescencia también. Y la pongo en presencia de la molécula desactivadora. Yo le elijo, una que a mí me interesa. Mido el tiempo de vida a varias concentraciones del desactivador y hago mi gráfico Stern-Bolmer. Cuando yo lo hago con tiempos de vida, siempre voy a obtener una recta. ¿Ya? Y de esa recta yo obtengo la constante de apagamiento. ¿Ya? Y eso me representa el apagamiento 100% dinámico. El experimento de tiempo de vida, un fluorímetro de tiempo de vida, no ve apagamiento estático. ¿Ya? Lo que ve es el apagamiento dinámico. O sea, yo no veo las moléculas que se excitaron y se apagaron inmediatamente. No, ese experimento es ciego a ese proceso. Lo que yo veo es las moléculas que quedaron en estado excitado y que se van a encontrar con mi desactivador y se van a apagar. Por lo tanto, su tiempo de vida va a disminuir. Ya, hago ese experimento. Todavía no sé, o sea, yo solo sé que hay apagamiento dinámico. Si mi tiempo de vida no cambia, ¿qué significa? Significa que no hay apagamiento dinámico. Y eso también uno lo observa en la práctica. ¿Ya? Yo pongo mi apagador con mi molécula en estado excitado, aumento las concentraciones y veo que mi tiempo de vida no cambia. Quiere decir que no hay apagamiento dinámico. Para confirmar si es estático o si hay mezcla de los dos, dinámico y estático, hago el mismo experimento pero midiendo intensidades de fluorescencia. Entonces, mido la intensidad sin apagador y mido la intensidad a distintas concentraciones del apagador. Tiene que ir bajando, obviamente. ¿Ya? Y ese sí o sí va a bajar. Si es que hay apagamiento, va a bajar la intensidad. Hago la recta. Si esa recta coincide con la recta que yo obtuve por tiempos de vida, entonces el apagamiento es 100% dinámico. Coinciden ambos valores, la constante es la misma. Si la recta que yo obtengo por las intensidades de fluorescencia tiene una pendiente mayor, ni siquiera curvatura, porque como yo les digo, la curvatura es difícil de ver. Si tiene una pendiente mayor, eso ya quiere decir que yo tengo apagamiento dinámico y estático. ¿Cuánto de cada uno? Lo puedo calcular con la ecuación que yo les mencioné. Del experimento de tiempo de vida obtengo el componente dinámico y de las intensidades obtengo el componente estático, también llamada constante de asociación. Eso sería, Carlos. Clarísimo. Ya, de nada. Entonces, vamos a detener un momento acá. Ya. Vamos a continuar.
Voy a seguir un poquito más, no creo que alcancemos a ver todos los detalles, así que cualquier cosa seguimos la próxima clase nomás, ¿ya? Si hay algo más que les interesa saber sobre PDT. Entonces estuvimos hablando de fotosensibilización. Y ahora lo que vamos a hablar es una aplicación del proceso de fotosensibilización, las cuales son en varias áreas, ¿ya? Por ejemplo, lo que tenga que ver con procesos en celdas solares, fotosíntesis, métodos analíticos o bioanalíticos, pero nos vamos a enfocar en terapias, ¿no? Específicamente las fototerapias, y una de ellas, aquí como se ve aquí muy bonito, iluminando con luz rojas, es la terapia fotodinámica del cáncer, ¿ya? Bastante popular. ¿En qué se basa esta técnica? Esta técnica se basa en la inyección de un fotosensibilizador, PS. También puede ser aplicado de forma tópica. Hay algunas aplicaciones dermatológicas, cáncer a la piel, por ejemplo, donde se aplica el fotosensibilizador en una crema, ¿ya? Lo que yo les estoy mostrando acá es una aplicación para otros tipos de cáncer. Se inyecta, se espera un tiempo, que puede ser de un par de horas hasta 24 horas, a que el fotosensibilizador se distribuya por el organismo y se acumule particularmente en los tejidos tumorales. Esto es un gran desafío, hacer que los fotosensibilizadores vayan hacia las células tumorales y no hacia las células sanas. También podemos conversar eso en algún momento si les interesa cómo hacerlo. En ese momento se irradia con un láser, ¿ya? O con LED, también se está utilizando mucho ahora LED en vez de láser. Y generalmente es con luz roja, ¿ya? Porque, como le estaba yo comentando justo en las últimas diapos, la luz roja e infrarroja penetra más los tejidos que la luz verde o azul, ¿ya? Así que aquí los mejores candidatos para uso clínico son los fotosensibilizadores que tienen absorción en el rojo o en el infrarrojo. Y eso lleva a la muerte de las células, ¿ya? Que en la práctica lleva a una reducción en el tamaño del tumor o una eliminación completa. La verdad es que por terapia fotodinámica es bien difícil eliminar un tumor completo, así que se complementa con otras técnicas. O sea, ustedes lo van a ver en paper muchas veces que se basan en la disminución del tamaño del tumor en un ratón, o en su eliminación, pero en la práctica hay que combinarlo con otras cosas. Entonces se hace radioterapia, quimioterapia, cirugía, combinadas con la PDT, terapia fotodinámica. ¿Cómo funciona en este caso la fotosensibilización? Bueno, tengo mi fotosensibilizador en estado basal, que asumimos que es singlete, con lo cual es verdad para todos los que tienen aplicación clínica al menos. Singlete. Excitamos hacia el estado singlete, primer estado singlete excitado, S1. Para lograr esto, nosotros excitamos en la banda que está más hacia el rojo, la de menor energía. Así conseguimos esta transición. Desde el estado singlete tenemos el decaimiento no radiativo, que es la conversión interna, y el decaimiento radiativo, ¿ya? Que es la emisión de fluorescencia, aquí en negro. Eso es relevante porque no solo queremos que actúe como fotosensibilizador, sino también queremos que emita luz para que yo pueda ver si está o no está localizado en el tejido que a mí me interesa tratar. Entonces, no sería muy bueno que un fotosensibilizador no tenga nada de fluorescencia. Algo tiene que tener. Luego hay un cruce entre sistemas, que es la conversión del singlete al triplete. Y el triplete, como les contaba, es mucho más estable, tiene un mayor tiempo de vida, y por lo tanto el triplete interactúa directamente con biomoléculas en presencia de oxígeno, formando especies radicalarias o oxidantes no radicalarias, como el peróxido de hidrógeno, o alternativamente reacciona con oxígeno, que es el oxígeno basal en estado triplete, formando oxígeno singlete. Y el fotosensibilizador decae de vuelta al estado basal. Y luego se vuelve a excitar, ¿no es cierto? Y esto continúa muchas veces por muchos ciclos.
se combinan todas estas especies que les vamos a llamar especies reactivas del oxígeno, que son oxígeno singlete, anión superóxido, radical hidroxilo, peróxido de hidrógeno, y otras más incluso. Y ellas oxidan a las biomoléculas, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Yo les voy a mostrar algo específicamente de proteínas. Y eso lleva a la muerte celular, ¿no? Por diversos mecanismos: apoptosis, necrosis, autofagia. En cuanto a mecanismos, ¿no? Que es lo que es fotoquímica propiamente tal. Los mecanismos tipo 1 y tipo 2 son bastante complejos, mucho más complejos de lo que yo les mostré acá en la diapo anterior. Acá. ¿Ya? Mucho más complejo de lo que se ve aquí, que es una reacción bastante simple. Aquí tenemos el fotosensibilizador o sensibilizador, lo excitamos con luz, estado singlete, pasa al estado triplete, y aquí tenemos los dos caminos. Estos dos caminos se dan de manera simultánea. ¿Ya? Es muy difícil que encontremos un fotosensibilizador que sea solo tipo 2 o solo tipo 1. Hay algunas excepciones, pero cuando yo tengo la molécula aislada, cuando yo la tengo en presencia de biomoléculas, va a haber fotosensibilización del tipo 1. En el caso del tipo 2, ¿no es cierto?, genera oxígeno singlete, aquí lo tenemos, y el oxígeno singlete reacciona con diversos sustratos, pueden ser proteínas, forma hidroperóxidos o endoperóxidos. También les voy a mostrar algunas de estas reacciones típicas. Y de aquí se sigue descomponiendo. Esa es la oxidación de proteínas que lleva después a la muerte celular. En cambio, en el tipo 1, yo tengo una transferencia electrónica, no una transferencia de energía. Transferencia electrónica hacia un sustrato, RH, también puede ser una biomolécula, una proteína, por ejemplo, un aminoácido. Aquí tengo dos tipos de reacción. Una de ellas, el fotosensibilizador recibe el electrón, por lo tanto queda como un anión radical, y el sustrato perdió un electrón, por lo tanto queda como un catión radical. Esta es la reacción típica, por ejemplo, con triptofano, que es el aminoácido más fotooxidable, ¿no? Uno de los más reactivos. Cuando está en su forma catión radical, obviamente no es estable, libera un protón y queda como radical neutro. Alternativamente, el fotosensibilizador puede reaccionar por una transferencia de hidrógeno, átomo de hidrógeno, ¿ya? No un electrón como en el caso de arriba. En el caso que se transfiera un átomo de hidrógeno, tenemos el sustrato como radical y el fotosensibilizador lo tenemos también como radical. ¿Qué pasa con el fotosensibilizador que quedó como anión radical? ¿Ya? La reacción más típica es que reacciona con oxígeno y forma anión superóxido. Y regresamos al fotosensibilizador a su estado original. ¿Ya? Esta es la forma más común de generar anión superóxido y no la que dicen los libros o muchos papers, que es la reacción directa entre el sensibilizador y el oxígeno. Esa reacción casi no existe. Esta. Entonces, fotosensibilizador en estado triplete con oxígeno, dando el fotosensibilizador catión radical más el oxígeno anión radical, el anión superóxido. Esto entonces casi que uno lo puede descartar. Sigue apareciendo todavía como un mecanismo probable, pero como les digo, o sea, interacción entre fotosensibilizador y oxígeno, en la mayoría de los casos se va por acá, muy eficiente, genera oxígeno singlete. Entonces esto casi yo me atrevería a descartarlo, y si tenemos generación de anión superóxido va por este camino. Generación del fotosensibilizador anión radical interactuando con oxígeno. Esa reacción es muy favorable.
quedamos aquí. Por ambas vías llegamos a radicales en el sustrato. Imaginémonos que nuevamente es una proteína. Este radical neutro puede reaccionar con oxígeno, también es una reacción eficiente, y genera un radical peroxilo. El radical peroxilo reacciona con otra proteína y genera otro radical peroxilo, y así una cascada de procesos, ¿ya? Que parten acá, parten con una transferencia electrónica con el fotosensibilizador, pero luego se amplifican. Y esto es generalmente lo que lleva al entrecruzamiento de proteínas, ruptura de enlaces peptídicos, o sea, degradación de proteínas, lleva a la formación también de otros productos que son derivados, como por ejemplo los alcoholes, grupos carbonilo, etc. Los alcoholes, los grupos carbonilo son típicos de oxidación de proteínas. Todos esos vienen de acá, de los radicales peróxido. Y también tenemos la posibilidad de que ese radical reaccione con anión superóxido y genere un hidroperóxido, el cual se descompone y también genera radicales peróxido, que continúan el proceso. También los peróxidos pueden reaccionar con metales, reacciones del tipo Fenton, y generar radicales hidroxilo. En medio biológico es más rara esa generación. In vitro se ve bastante, pero en un medio real no es tan común. Ya, no sé si eso queda más o menos claro, las distintas vías de reacción por donde se puede ir un fotosensibilizador, sea tipo 1 o tipo 2. ¿Conocían estos procesos? ¿Sí o no? Ya, vamos a asumir que sí. Sí, profe, lo hemos visto. Sí, ya, gracias. Ya, entonces, como les digo, esto puede ser muy complejo, o sea, no se queden con que ustedes vieron en un paper y vieron que, no sé, el azul de metileno, por ejemplo, es muy típico fotosensibilizador tipo 2, genera oxígeno singlete en un alto porcentaje, como un 60%, 50-60% por ahí. Resulta que el azul de metileno efectivamente genera oxígeno singlete cuando yo lo tengo solo, pero si yo lo pongo con proteínas, se va también por el mecanismo tipo 1. ¿Ya? Así que no es tan verdad que los fotosensibilizadores sean solo tipo 2. Reconozco que las fenalenonas que trabaja Germán, que tienen a veces rendimientos casi de un 100% de oxígeno singlete, no sé qué tan eficientes son para reaccionar con proteínas, con aminoácidos. No sé si él se ha metido tanto en esa parte, y yo no lo desconozco. Pero cuando yo tengo otras moléculas dando vuelta, ya no puedo pensar que solamente voy a tener tipo 2. Entonces, cuando uno ve un proceso de fotosensibilización en un medio biológico, es muy complejo decir si va por acá, va por acá. Ahora quizás a alguien le va a interesar, antes de entrar a la parte más de aplicación, quizás a alguien le va a interesar, bueno, ¿y cómo yo sé si mi fotosensibilizador se va por acá por oxígeno singlete, o se va por radical anión superóxido, o se va por acá por los peroxilos? ¿Cómo yo determino eso? Incluso yo puedo determinar cuánto, ¿no es cierto?, más o menos estimar qué porcentaje se va por acá, qué porcentaje se va por acá. Bueno, resulta que yo lo que puedo medir es el comportamiento de ciertas sondas, que generalmente son sondas fluorescentes, pero algunas también son sondas de absorción. ¿Cómo yo determino oxígeno singlete? Se los mostré con algún derivado de antraceno. Por ejemplo, el más típico aquí es el ADMA. Antraceno bis-dimalonato. Sí, dimalonato. Es una sonda derivada de antraceno que es soluble en agua. Esta se utiliza mucho en medio acuosa. Si es que yo estoy en medio orgánico, utilizo el dimetilantraceno.
Y con eso yo mido cuánto oxígeno singlete estoy generando, puedo calcular incluso un rendimiento cuántico de oxígeno singlete. Cuidado que las ondas no son específicas, ¿ya? Así que igual hay que tener ojo con las reacciones que hay. Pero estas son las más comunes. ¿Cómo yo determino anión superóxido? El anión superóxido generalmente se mide por la reacción con citocromo C, en ausencia y en presencia de una enzima, que es la superóxido dismutasa, la SOD. El citocromo C se reduce, y eso yo lo puedo seguir por absorción. Si se reduce en presencia del anión superóxido, yo tengo que probar que es por anión superóxido. Entonces agrego esta enzima, la SOD. La SOD descompone el anión superóxido, lo transforma en peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, si yo dejo de ver esa reducción del citocromo C en presencia de SOD, yo puedo decir que es por anión superóxido. Esta es la forma, usando esa enzima que es específica para el anión superóxido, la forma de decir que realmente es anión superóxido. Y si son peróxidos proteicos, hidroperóxidos o peróxido de hidrógeno, yo en ese caso utilizo el método Fox, que utiliza hierro 2, en una reacción como la de Fenton, en presencia de naranja de silenol. Hay un método colorimétrico que me permite medir la cantidad de peróxidos e hidroperóxidos, y esto yo le agrego también la enzima catalasa. La catalasa descompone específicamente el peróxido de hidrógeno y mucho más lento los hidroperóxidos, así que yo incluso con este método yo puedo decir cuánto de hidroperóxidos en proteína tengo, o en ácido nucleico, etcétera, lo que me interese, o en lípidos, y cuánto peróxido de hidrógeno. Entonces, si mi producto es mucho más oxígeno singlete que cualquiera de estos radicales que yo puedo detectar, y yo puedo decir que va principalmente por el tipo 2. Pero si mi rendimiento de oxígeno singlete es 0,05, como yo le medí una vez a una molécula, y esto está en cantidades micromolares, claramente va más por el tipo 1. Ya. Ahora, cuando uno menciona terapia fotodinámica, uno siempre hace énfasis en el oxígeno singlete, y no en las otras especies. ¿Por qué? Porque el peróxido de hidrógeno, la célula lo descompone con la catalasa. El anión superóxido lo descompone con la superóxido dismutasa. El radical hidroxilo se genera en muy bajas cantidades y es tan reactivo que se genera y reacciona donde se generó, inmediatamente. En cambio, el oxígeno singlete, fíjense en la distancia de difusión versus reactividad, no es el más reactivo, siendo altamente reactivo obviamente, pero no es el más reactivo, y por lo tanto eso le permite tener una mayor difusión. Entonces, si yo quiero dañar distintas estructuras de las células mediante terapia fotodinámica, me conviene que la especie difunda y dañe proteínas, por ejemplo, no sé, en la mitocondria, comparado con un radical hidroxilo, que va a reaccionar con lo primero que encuentre. A lo mejor no va a alcanzar a llegar a estas estructuras primordiales ahí en las células, fundamentales. Y no hay una enzima específica que descomponga el oxígeno singlete, ¿ya? Pero sí hay cascadas de reacción con oxígeno singlete. ¿Ya? El oxígeno singlete puede reaccionar con otras moléculas, con derivados de especies de nitrógeno, por ejemplo, y hay enzimas que descomponen esas especies. Entonces, no es tan verdad que el oxígeno singlete no haya nada que lo descomponga en la célula, sino que no hay nada directo, como en el caso de la catalasa y la superóxido dismutasa. Reacciones. Las típicas que da el oxígeno singlete, que las pueden haber visto antes, son la reacción N, adición a un doble enlace formando un hidroperóxido, y las cicloadiciones, con formación de un endoperóxido o con formación de un dioxietano. La más típica yo diría que es esta y esta, en cuanto a proteínas. El dioxietano igual se forma, es más raro.
Y precisamente cuando uno habla de la reactividad del oxígeno singlete en un medio biológico, las moléculas más reactivas son los aminoácidos y las proteínas. ¿Ya? No solamente son altamente reactivas, sino que la mayoría del porcentaje de biomoléculas en peso corresponden a proteínas. Un muy bajo porcentaje son ácidos nucleicos y lípidos. Entonces, si combinamos alta reactividad con una alta cantidad dentro de la célula, el oxígeno singlete casi siempre se va a atacar a las proteínas. Y de las proteínas, en realidad lo que estamos diciendo es que oxida aminoácidos. Preferentemente estos 5: triptófano, histidina, metionina, cisteína y tirosina, generando una gran variedad de productos que yo les voy a mencionar así muy rápidamente. En el caso de la cisteína son típicas las oxidaciones, podemos formar cistina o puentes disulfuro, y eso es fácil de medir porque hay métodos, ¿no es cierto?, colorimétricos como el reactivo de Hellman, que me permite medir las cisteínas libres. Entonces yo puedo medir reacción con cisteínas. En el caso de la metionina, el típico es la formación de metionina sulfóxila. De metionina por oxígeno singlete a metionina sulfóxila. Entonces esto es fácil de detectar por HPLC, por ejemplo, la formación de metionina sulfóxila, un marcador típico de oxidación de proteínas. Ahí yo les dejo este review, si quieren también después se lo mando, donde salen todos estos mecanismos de reacción con biomoléculas. Reacciones con histidina, y aquí ya empezamos a ver las cicloadiciones, entonces formamos endoperóxidos, que luego se descomponen a hidroperóxidos. Los hidroperóxidos siguen reaccionando, forman alcoholes y también forman carbonilos, productos oxidados con grupos carbonilos. También típicos marcadores de oxidación de proteínas. En el caso de la tirosina también forma endoperóxidos, hidroperóxidos, ¿ya? Y los hidroperóxidos se pueden detectar como producto estable, y después ya pasamos nuevamente a los alcoholes. También generamos grupos carbonilos. Ustedes ven acá de la tirosina, que tiene un fenol, generamos grupos carbonilos. También son típicos detectar grupos carbonilos en proteínas, para saber si estamos oxidando proteínas o no. Y por último el triptofano. El triptofano forma dioxietano, como les decía, es más raro, pero se forma. Formamos hidroperóxidos, que luego se siguen descomponiendo, formamos alcoholes también, y uno de los productos más importantes de la oxidación del triptofano es la N-formilquinurenina, o quinurrenina. N-formilquinurenina, y de hecho pierde este grupo, el aldehído, y se nos forma la quinurrenina. Esos dos son típicos de oxidación de triptofano en proteínas. Y por si fuera poco, la N-formilquinurenina no he leído nada como muy actualizado, pero hace, cuando yo estaba estudiando, como 15 años atrás, también es un fotosensibilizador. Así que oxidando proteínas con oxígeno singlete formamos un producto que a su vez también es un fotosensibilizador. Podemos seguir propagando el daño. En cuanto a oxidación de proteínas, sea cualquiera de estos mecanismos, ¿ya? Al que le interesa ahí obviamente puede profundizar un poquito más en la oxidación de biomoléculas. Nosotros a lo que llegamos al final es un daño proteico, porque estamos oxidando aminoácidos que forman parte de las proteínas, por oxígeno singlete y también por las otras especies reactivas de oxígeno. Eso genera grupos carbonilo, como se ven acá, que son típicos marcadores de oxidación de proteínas, pero eso también lleva a la pérdida de la estructura, o sea, a la denaturación de las proteínas, a la fragmentación de las proteínas y a la agregación de las proteínas. Y estos tres procesos yo los puedo estudiar por electroforesis en geles de poliacrilamida. ¿Ya? Nativos, si es que yo quiero ver cambios en conformación, también puedo hacer microismo circular. Y si quiero ver cambios en peso molecular, por fragmentación o por agregación, los puedo ver
por electroforesis. También lo puedo combinar con DLS, con Dynamic Light Scattering, para ver tamaños de partículas. Bueno, esto que obviamente no es natural, ¿no? Es una proteína agregada a tal nivel, ya la célula no la puede reparar, y eso induce muerte celular. Entonces, cuando tenemos la proteína en su estado nativo, está activa, cumple una cierta función, incluso podría ser una enzima que participa en un proceso metabólico fundamental. Cuando nosotros la oxidamos un poquito con fotosensibilizadores, baja su actividad. Si la oxidación ya es mayor y perdemos la estructura, no hay actividad, pero en ese caso la proteína igual se puede degradar. Por ejemplo, el proteosoma es una forma que tiene la célula de degradar proteínas dañadas, oxidadas. Pero cuando el daño ya es tan grande, o sea, las proteínas están muy entrecruzadas por estos procesos oxidativos, ya no se puede degradar, y eso induce la muerte celular. Por diversos mecanismos. Apoptosis, necrosis, autofagia son los típicos, los tres típicos, pero también existen otros mecanismos, por ejemplo la ferroptosis, existe también la necroptosis, combinación de necrosis y apoptosis, existen también combinaciones con autofagia, etc. Entonces son como los mecanismos puros. Muy brevemente, porque sé que quizás esta no es el área de la mayoría, no van a trabajar con células propiamente tal. En el caso de la apoptosis, es una muerte celular programada. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es típico cuando los fotosensibilizadores van a la mitocondria y dañamos la mitocondria, se liberan al medio proteínas que señalizan la muerte celular, o señalizan esta cascada de muerte celular. Son proteínas que debieran estar en la mitocondria y que cuando se liberan al medio, cuando se liberan al medio, indican que la mitocondria está fallando, por lo tanto la célula se autodestruye. Esa es la apoptosis. Piénsenlo como una implosión de la célula, es como que se consume hacia adentro. En cambio, cuando tenemos necrosis, tenemos un daño en la membrana, o sea, fotosensibilizadores que dañen la membrana celular van a inducir necrosis. Esa ruptura de la membrana libera todo el contenido de la célula y es una muerte mucho más intensa que la apoptosis. Este es un proceso rápido que lleva a mucha inflamación, por ejemplo, inflamación, dolor. En cambio la apoptosis no. Entonces, si ustedes leen la literatura en terapia fotodinámica, por lo menos hasta hace unos años atrás va a decir que lo que se prefiere es apoptosis. O sea, vamos a buscar fotosensibilizadores que vayan dirigidos hacia la mitocondria. Pero resulta que ya eso ha ido cambiando, ¿no es cierto? Y ahora hay algunas tendencias que dicen que lo que se prefiere es necrosis, ¿ya? Una muerte celular rápida, ¿cierto? Localizada, y que eso tiene un mejor resultado en la terapia del cáncer. Están los dos, y podemos encontrar ambas cosas en la literatura. Y de hecho, el otro día en el grupo estábamos leyendo un paper del 2017, 18 por ahí, donde en realidad recomiendan que no es ninguna de estas dos, sino que es la autofagia la mejor, porque es una muerte más lenta. La autofagia, se forman vesículas acídicas, ¿ya? Lisosomas se llaman, dentro de la célula, y esos van degradando las estructuras de la célula. ¿Ya? Pero no se libera el contenido como en el caso de la necrosis. Y en este caso, se dice que esta muerte celular es más duradera en el tiempo. O sea, yo hago el tratamiento con el fotosensibilizador y si va por autofagia, esto dura mucho más tiempo que si es por necrosis o apoptosis. Por necrosis y apoptosis las células mueren más rápido, entonces hay más chance de que si esas células no murieron al tiro, se recuperen y se vuelva a formar un tumor. Dicen entonces algunas nuevas tendencias que este mecanismo entonces sería más favorable, y aquí
los fotosensibilizadores tienen que apuntar al lisosoma. Generalmente son aniónicos. En cambio, para la mitocondria son fotosensibilizadores catiónicos. Y para necrosis tenemos que apuntar a la membrana. Así que aquí fotosensibilizadores yo diría más bien hidrofóbicos, independientes si tienen carga. Y última, y los dejo si tienen algún comentario, cómo yo detecto las especies reactivas dentro de una célula. Fuera de la célula yo tengo sondas, como el SOS-G, como el citocromo C, como les conté, el método Fox. Pero dentro de una célula donde se me pueden formar miles de cosas, una de las más utilizadas es un derivado de fluoresceína, que es este, diclorofluoresceína, si no me equivoco. Está esterificada para que pueda cruzar la célula, cruza fácilmente, las esterasas remueven los grupos acetilo, dejan a la fluoresceína, pero en su estado reducido, que no es fluorescente. Esto reacciona con especies reactivas de oxígeno de manera no específica, o sea, reacciona con peróxido de hidrógeno, anión superóxido, oxígeno singlete, y se nos transforma en la diclorofluoresceína altamente fluorescente. Entonces, una forma de detectar generación de ROS dentro de la célula. Preguntas, comentarios. Yo tengo dos, profe. Sí, Miguel, dime. La primera sería, cuando ya se prueba la terapia fotodinámica en pacientes, ¿ha usted encontrado en los papers que reporten como buenos resultados? Y la segunda es los efectos secundarios que tienen, por ejemplo, los pacientes cuando les inyectan este tipo de sistemas, ¿son también agresivos para ellos o no son tanto? Muy buena pregunta. Respondo al tiro. En cuanto a resultados, sí, tiene en general muy buenos resultados. Es una terapia que está aprobada en Estados Unidos y en Europa, que se utiliza para cáncer que no sea cáncer de piel. Y en Chile se ocupa para cáncer de piel. Hay varias clínicas y centros de salud privados que hacen terapia fotodinámica, pero enfocada específicamente en enfermedades de la piel. No solamente cáncer, sino que también psoriasis, por ejemplo, se tratan con terapia fotodinámica. El vitiligo también se trata con terapia fotodinámica. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Muy pocos. O sea, los efectos secundarios más típicos son dolor, enrojecimiento, hinchazón en la zona tratada, que desaparece después de unos días. No hay mayor efecto. Cuando tú lo haces en la piel, la molécula que se utiliza, que se llama ALA, el ácido 5-aminolegulínico, es muy específico para las células tumorales. Entonces, penetra específicamente en las células tumorales, luego cuando se irradia, mueren casi específicamente las células tumorales y tienen muy buen resultado. O sea, en piel funciona muy, muy bien. Sí. En otros tumores, no es un método de primera línea, o sea, siempre el primer método va a ser cirugía, quimioterapia, radioterapia. Entonces, se utilizan algunos tipos de cáncer que son difíciles de operar, que son cáncer de cabeza y de cuello. Esos son los más típicos, donde se utiliza terapia fotodinámica fuera de Chile. Y por último, hay aplicaciones nuevas, por ejemplo, está hace poco el tratamiento de cáncer de próstata con terapia fotodinámica, porque se inserta una sonda por la uretra, y de hecho se hace con fotosensibilizadores que absorben luz verde. Ni siquiera es luz roja, como yo les decía, que tiene que atravesar la piel. Cuando tú introduces una sonda, una fibra óptica, tú puedes hacer el tratamiento con cualquier longitud de onda que a ti se te ocurra. Así que eso yo diría que es como lo último que yo he visto, por lo menos, a lo mejor no he visto todo, pero lo último que yo he visto es cáncer de próstata, de colon también uno podría pensar, porque es accesible mediante una sonda con luz, qué sé yo, de esófago, ese tipo de cáncer. Y sí, un detalle más, que uno de los problemas, digamos, inconvenientes, es que el fotosensibilizador no se va solo al tumor, se va para todos lados
Por lo tanto, existe también sensibilidad a la luz ambiente, que es un periodo que puede ser algunas semanas o incluso con algunas drogas hasta meses, que hay que cuidarse de la luz con protector solar, ¿no es cierto?, con ropa que cubre toda la piel, etc. Sí, ¿y es costoso, profe, en Chile esta terapia actualmente? Uy, eso sí que es muy buena pregunta, eso sí que no sé cuánto cobran realmente. Nunca me he acercado, por ejemplo, a preguntar, eso sería súper interesante de saber. Pero, Ok. o sea, si se aplica es porque es un costo, digamos, viable, comparable a lo mejor a otro tratamiento. No sé si es Sí. más o menos costoso, te mentiría si te digo. Ok, gracias, profe. De nada, Miguel. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Profe, la otra aplicación es la antimicrobiana. La otra aplicación es la antimicrobiana. Yo, como les mencioné, me iba a enfocar un poquito más en cáncer, pero esto mismo, no, mejor dicho, esto mismo funciona también como terapia antimicrobiana y se llama APDT. ¿Ya? El fundamento es el mismo, generamos las especies reactivas de oxígeno, solamente que en vez de atacar estructuras o biomoléculas en una célula mamífera, lo que va a hacer es atacar las estructuras de una bacteria, de un hongo, de un virus también se puede utilizar, de un parásito. Y va cambiando un poquito el nombre, o sea, antiviral, antiparasitaria, pero la más común es la antimicrobiana. En ese caso, una de las cosas más fundamentales es la interacción del fotosensibilizador con la membrana del microorganismo. Y como las bacterias, bueno, y los hongos también, tienen proteínas que están fosforiladas en la membrana, que son las fosfomanosas, por ejemplo, y le dan carga negativa. Quizás ahí ustedes han escuchado las bacterias gram positivas, gram negativas, ¿cierto? Tienen carga negativa en la membrana, entonces lo más común es encontrar fotosensibilizadores con carga positiva para este tipo de terapia antimicrobiana. El azul de metileno se utiliza, pero no es tan nuevo, ¿no es cierto? Y no, hay montones de otras moléculas con carga positiva. Nosotros mismos también hacemos terapia fotodinámica antimicrobiana para hongos y utilizamos un biopolímero con carga positiva, unido a un fotosensibilizador. Entonces eso genera una alta interacción con la membrana, con las estructuras de los microorganismos y genera una alta efectividad. Esto nosotros ya probamos con hongos, seguimos probando algunas cosas con hongos y ahora vamos a empezar a probar en bacterias también. Sí, pero el fundamento es el mismo, Heiber me parece que había preguntado, ¿no? Sí. Sí. Profe, donde no lo he visto es en descontaminación de aguas, por ejemplo, donde siempre utilizan fotofenton o fenton, pero no terapia fotodinámica para degradar Ex- sustancias orgánicas. sí, existe, también uno lo puede utilizar como un método de descontaminación, pero la verdad es que no es muy común y yo creo que tiene que ver con que por ejemplo, para tratar agua, tú le tienes que incorporar un fotosensibilizador, que al mismo tiempo va a ser un contaminante, porque es un colorante. Y el costo también. El costo también seguramente es mucho más alto que algo más simple como cloración, floculación, pero existe dentro de los tratamientos oxidativos avanzados como el Fenton que mencionabas tú, una alternativa también es con fotosensibilizadores. La verdad es que yo no la veo no la veo como al mismo nivel, como en las aplicaciones que tienen que ver con salud. Ahí veo que tiene mucho mayor aplicación, pero se puede usar. Sí. Claro, y si tú te vas por Fenton, el radical hidroxilo tiene una mucha mayor reactividad, entonces... Y es más barato. ¿Mm? Y es más barato. Y es más barato, ¿no es cierto? Utiliza El de hierro hierro rojo, y el ya. óxido de hidrógeno. Sí. De hecho, yo mi tesis de pregrado la hice en el método Fenton para descontaminación de agua. Y yo estaba seguro que iba a seguir por esa línea, pero las vueltas de la vida terminé en terapia fotodinámica y sistemas biológicos. Y lo que he visto, si de repente me meto a ver cosas de tratamiento de aguas, Fenton, la verdad es que no ha avanzado mucho. O sea, como que quedó pegado
en la técnica que funciona súper bien, pero falta la implementación a escala semipiloto y a escala industrial. Como que quedó pegada ahí, y la técnica funciona súper bien. No sé qué será. Ya, si no hay más dudas, bueno, igual seguimos conversando en la próxima clase, así que hay cualquier cosa me preguntan nomás. Por ahora vamos a dejar la clase hasta ahí. Muchas gracias, profesor.